explicar cómo es esa dependencia de la solubilidad con la temperatura. No para todos los solutos es en el mismo sentido, es decir, en algunos casos aumenta la solubilidad, aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, y en otros casos es a la inversa, un aumento de temperatura, se produce una disminución o se observa una disminución de la solubilidad. Y ahora vamos a explicar por qué, cada uno de esos casos. Allí se puede ver en ese gráfico, está representado para 4 solutos distintos en agua. ¿Cómo interpreto ese gráfico? Primero me tengo que fijar que hay graficado en los ejes, ¿sí? En las ordenadas está representada la solubilidad expresada en gramos por 100 gramos de agua. Y en las abscisas está representada la temperatura. Para 4 sustancias distintas, esto es lo que se denominan curvas de solubilidad, que puede ser una curva recta, ¿no? En este caso algunos, creo que la mayoría de los que están representados acá, o tal vez por el rango de temperatura que está representada, se ven como rectas. Bueno, vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, para el nitrato de potasio, ¿qué podés decir, Alejo? A ver, que a medida que aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a la solubilidad? Va aumentando. Y ese mismo análisis hacemos para el cloruro de potasio y para el cloruro de sodio. En cambio, cuando vamos a observar la recta donde está expresada la solubilidad en función de la temperatura para el cromato de calcio, podemos observar que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye. Es decir, solutos sólidos en líquidos, en este caso en agua, para algunas sustancias aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, pero hay otras sustancias que ante un aumento de temperatura disminuye la solubilidad. Y eso, ¿por qué es? Lo vamos a analizar acá. Si un proceso de disolución del soluto en el solvente es endotérmico, si el proceso de disolución es endotérmico, ¿se acuerdan que en la clase pasada analizamos que el proceso de disolución podía ser endotérmico o exotérmico, en función de la energía necesaria para romper las interacciones entre las partículas de soluto más la energía necesaria para romper las interacciones en el solvente, entre partículas del solvente, cómo eran con respecto a la energía liberada cuando se establecían interacciones entre soluto y solvente en la disolución. Y ahí definimos cuándo era endotérmico y cuándo exotérmico. Ahora ya damos un paso más. Estamos diciendo, para aquellos procesos en que la disolución es endotérmica, ustedes con los conceptos que saben de los otros equilibrios que vieron y cómo se desplazan los equilibrios en función de las variables, por ejemplo la temperatura, ¿qué podrían decir de esto? Si el proceso de disolución de un soluto en un solvente es endotérmico, un aumento de temperatura, ¿qué hace con la solubilidad? ¿La aumenta o la disminuye? La aumenta, perfecto. Entonces vamos a escribir acá, aumenta. Muy bien. Bueno, y eso dado que el equilibrio de solubilidad se desplaza ¿en qué sentido? Hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha, muy bien. ¿Qué es el sentido? Uy, se me fue abajo. ¿Qué es el sentido de, vamos a escribir ahí, derecha, estamos pensando en un equilibrio de solubilidad. El sólido en equilibrio
en caso que sea un soluto iónico, con los iones en la solución acuosa. En ese sentido es la disolución, en sentido inverso es la precipitación. Entonces, si estamos diciendo que aumenta la solubilidad, es porque el equilibrio se desplazó hacia la derecha y se favorece el proceso de disolución o de precipitación. Disolución. Muy bien, de disolución. Muy bien el análisis. Bien. Ahora vamos a analizar la otra situación. O sea, cuando el proceso de disolución de un soluto en un solvente es exotérmico. ¿Se acuerdan cuando era exotérmico? Que lo analizamos arriba. Cuando la energía que se libera, cuando se produce la interacción entre soluto y solvente, es mayor que la energía necesaria para romper las interacciones soluto-soluto y solvente-solvente, en ese caso era exotérmico, ¿sí? El proceso de disolución. En el caso del gráfico sería para el cromato de calcio. Entonces, si el proceso de disolución es exotérmico, un aumento de temperatura, ¿qué le pasa a la solubilidad? Disminuye. La disminuye. Bien. Bueno. Dado que el equilibrio de solubilidad se desplaza, ¿en qué sentido? Hacia la izquierda. Izquierda, bien. ¿Y se favorece el proceso de disolución o precipitación? Precipitación. Muy bien. Precipitación. Bienvenida, Valentina. Bueno, ¿está claro el análisis, cómo hacerlo? Hay que pensarlo un poquito nada más. Son todas cosas que ustedes ya saben. Sabían que cuando el proceso es endotérmico, o sea, siempre un aumento de temperatura favorece un proceso endotérmico, ¿sí? Entonces, una disminución, un aumento de temperatura favorece el proceso endotérmico. Y por el contrario, el proceso de disolución es exotérmico, o sea que se favorece la endotérmica, es la reacción inversa. Por eso es lo de la izquierda, por eso disminuye la solubilidad y por eso se favorece el proceso de precipitación. Bueno. Ahora vamos a ver otro factor del cual depende la solubilidad. Analizamos la temperatura, ahora vamos a analizar el pH de la solución, es decir, la concentración de oxonios o de hidróxidos. Cómo influyen en la solubilidad de un soluto en un solvente o disolvente. Cuando estamos en presencia de un equilibrio de solubilidad, porque estamos hablando de solubilidad. Bueno, yo acá les escribí las ecuaciones, bueno, esta flechita me quedó un poquito desfasada, les escribí estas ecuaciones porque ya analizamos este caso particular que es del carbonato de calcio. Si el carbonato de calcio sólido está en equilibrio con los iones, esta flecha, les repito, va acá arriba, en equilibrio con los iones en la solución acuosa saturada, es decir, que se puso más cantidad de carbonato de calcio en contacto con agua que la cantidad máxima que se podía disolver. Por eso se produjo este equilibrio de solubilidad. Quedó sólido sin disolver en contacto con los iones en la solución acuosa saturada. Se disolvió lo máximo que se podía a esa temperatura y el resto quedó sin disolver, estableciéndose un equilibrio de solubilidad, donde la disolución y la precipitación, ambos procesos, son simultáneos y a la misma velocidad. Después analizábamos si alguno de los iones de la solución acuosa saturada reaccionaba con agua. Habíamos analizado que el calcio no reacciona con agua, pero sí el carbonato, el ion carbonato, porque su ácido conjugado, que es el hidrógeno carbonato, es débil. Entonces reacciona con agua, se comporta como una base débil
se forma el ácido porque capta un protón del agua, que se comporta como un ácido, cediendo un protón, y se forma hidróxido, que es la base conjugada del agua. Acá los pares conjugados son carbonato, hidrógeno, carbonato, y agua e hidróxidos. Y la autoionización del agua como es un proceso común que se produce en todas las soluciones acuosas. En este caso, en la solución acuosa saturada del equilibrio de solubilidad, y en el caso de que se haya disuelto todo, también en esa solución acuosa se produce el proceso de autoionización del agua. Porque el agua es un electrolito muy débil y es un anfolito, es decir, se comporta como ácido y como base. Repasamos todo eso para que ustedes vean la relación que tiene lo que estamos viendo con todo lo que vieron antes. Cada vez que uno hace un ejercicio o hace una aplicación, está bueno repasar todas estas cosas y no limitarse exclusivamente a lo que es del tema, sino todo lo que ustedes vinieron trabajando y que ya está superado. Bueno, entonces en este sistema, donde está el equilibrio de solubilidad y en la solución acuosa ocurren estos otros dos procesos, ¿qué ocurre si agregamos ácido clorhídrico en el sistema? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de electrolito es el ácido clorhídrico? Es un electrolito fuerte, exactamente. Entonces, ¿cómo puedo representar que está en ese sistema? ¿Cómo escribirían la representación simbólica de que es un electrolito fuerte? ¿Cómo está en la solución? Se disocia completamente. Muy bien, entonces, una flecha en un solo sentido, voy a poner más agua para poder escribir oxonio, que es como se encuentran los protones. Así acá voy a poner agua para que me quede equilibrada en átomos, ¿sí? Bueno, entonces ahora pensemos cuál de estos dos iones, si alguno de estos dos iones interacciona con alguno de los iones que están en el sistema y qué efecto produce sobre el equilibrio de solubilidad. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿El cloruro reaccionará con alguno de esos iones que están en el sistema? Creo que no. Seguro que no, porque si el cloruro proviene del ácido clorhídrico, que es un electrolito fuerte, siempre está como cloruro en solución acuosa, ¿sí? Bueno, ¿y el oxonio? ¿Qué tipo de electrolito es? Débil. ¿Reacciona con alguna especie química del sistema? El ion carbonato. Sí, con el ion carbonato lo puedo plantear, ¿sí? A ver. Lo puedo plantear, ¿qué ocurre? Con el ion carbonato, que se comporta como una base débil, ¿sí? Más oxonios. Como una base, o sea, capta protones, ¿verdad? O sea, una neutralización, ¿sí? Pero también ¿cómo podría plantear con qué otra especie química reacciona? Piensen en la autoionización del agua. La autoionización del agua, ¿se acuerdan el valor de la constante de autoionización del agua a 25 grados? ¿Se acuerdan el valor? No, yo no me lo acuerdo. ¿No te lo acordás? Yo lo voy a poner acá para que ustedes lo analicen. Se llama KW y a 25 grados centígrados vale 1 por 10 a la menos 14, 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué les parece? ¿Ese valor de constante es pequeño? ¿Es más o menos? Es pequeño.
Es muy pequeño. ¿Eso qué significa? Que el equilibrio hacia dónde está desplazado. Hacia la izquierda sería. Hacia la izquierda. Es decir, los hidróxidos con los oxonios tienen gran tendencia a neutralizarse, a reaccionar, hidróxidos con oxonios. ¿Qué les parece? Sí, Claro, entonces en realidad lo puedo plantear porque es más factible, digamos, la otra ecuación también no está mal, pero es más factible que esos oxonios, estos que yo los voy a redondear así, son los que los provenientes del ácido, reaccionan con los carbonatos, también reaccionan con los hidróxidos, que están en el sistema, para dar agua. Bueno, entonces si ocurren esas transformaciones, ¿qué le pasa a la solubilidad del carbonato de calcio? Es decir, vamos a mirar qué efecto tiene esto que acabamos de analizar sobre este equilibrio de acá. Fíjense, si decimos que hay carbonatos que se están consumiendo, el carbonato, este carbonato que lo pusimos en este proceso que reacciona con oxonios, es este carbonato. ¿Sí? O sea que este carbonato proveniente de la disolución parcial del carbonato de calcio, en parte se está consumiendo en esta reacción. Entonces, este equilibrio, ¿en qué sentido se va a desplazar cuando eso ocurra? Si este carbonato se está consumiendo, ¿qué tratan de hacer los equilibrios cuando una de las concentraciones está disminuyendo? ¿Cómo se desplazan? Según Le Chatelier. ¿Se acuerdan? Se desplazan en el sentido de reponer o de aumentar la concentración de esa especie química que está disminuyendo su concentración. ¿Se entiende esto? Esta especie química, está disminuyendo su concentración porque está reaccionando y se está consumiendo en esta reacción. Entonces, este equilibrio se desplaza hacia la derecha para reponer ese carbonato. Entonces, ¿qué podemos decir del proceso de disolución? ¿Se ve favorecido cuando agregamos ácido clorhídrico al sistema? La reacción directa, ¿se ve favorecida o se ve favorecida la reacción inversa? la inversa, ¿no sería? A ver, volvemos nuevamente. Voy a decir menos palabras y las preguntas más concretas. Este es el equilibrio que representa en la reacción directa a la disolución, ¿no? Y en la reacción inversa a la precipitación. Cuando agregamos ácido clorhídrico, los protones del ácido clorhídrico reaccionan con los iones carbonatos y al reaccionar, la concentración de carbonatos que hay en el sistema disminuye, porque está reaccionando con otra especie química. Entonces, este equilibrio se desplaza en el sentido de reponer la cantidad de carbonato, es decir, de producir carbonato. O sea, se favorece la disolución, es decir, aumenta la solubilidad. Esa es la conclusión en esta situación planteada. Aumenta la solubilidad. Y ahora vamos a analizar otro factor, que es la formación de iones complejos. Tenemos ese sistema cloruro de plata sólido en equilibrio con iones plata y iones cloruros en la solución acuosa saturada. Es decir, en este sistema se establece un equilibrio de solubilidad. Hay dos fases, una fase sólida donde está el cloruro de plata sólido y una fase líquida que corresponde a la solución acuosa saturada de los iones cloruros y plata.
Como todos los sistemas que venimos analizando, la pregunta que nos hacemos es si el cloruro y o la plata reaccionan con agua. ¿Qué pueden decir de eso? El cloruro no reacciona con agua. El cloruro no reacciona con agua y la plata, ¿qué pueden decir? Hace acuacomplejos. Forma un acuo complejo. Bueno, vamos a escribirlo. Como no tengo la información, ¿se acuerdan que en general es el doble de ligandos que la carga del ion central? Entonces en este caso 2. Este sería el ion complejo, ¿sí? ¿Que cómo se comportan los acuocomplejos en agua? Como ácidos. Como ácidos débiles. Entonces doble flecha, porque es un sistema en equilibrio, se comporta como un ácido, cede un protón, porque se rompe uno de los enlaces de la molécula de agua. Me queda esta especie química sin carga. Y oxonios. Bien. ¿Qué otro proceso ocurre? ¿Qué otro proceso? Estamos en una solución acuosa saturada. La ¿Qué otro autoionización proceso? del agua. La autoionización del agua. Bien. También un proceso incompleto y irreversible, donde se establece un equilibrio que se llama autoionización. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a analizar en ese sistema que está ocurriendo esos procesos. Esto es en la fase líquida. ¿Qué pasa si a este sistema se agrega amoníaco? Esto es, se agrega, eso es lo que le plantea este ejercicio. Se agrega amoníaco. Y pregunta qué efecto tiene ese agregado de amoníaco. No, no pregunta, perdón. Dice que al agregar amoníaco se observa que se disuelve todo el sólido. Entonces, ¿cómo explican ustedes qué pasa eso? Dice, se agrega amoníaco, lo hacemos en el laboratorio y observamos que lo que había de sólido en el sistema de cloruro de plata se disuelve completamente. ¿Qué significa? Que el equilibrio de solubilidad, ¿qué le pasó a este equilibrio? Si desaparece Aumentó. el... ¿Cómo? Aumentó Claro, o sea, ¿se desplazó en qué sentido? hacia la derecha. Hacia la derecha y completamente, ya no hay más un equilibrio de solubilidad, ya no hay nada de cloruro de plata sólido. Entonces, lo que podemos observar es que ante un agregado de amoníaco no hay más sólido. Nos lleva a deducir que este equilibrio de solubilidad se desplazó completamente hacia la derecha. Entonces ahora tenemos que explicar esa situación, ¿por qué se dio? El amoníaco, evidentemente, el amoníaco agregado, reaccionó con alguna de las especies químicas que había en el sistema. ¿Con quién habrá reaccionado? ¿Con plata? ¿Con cloruro? ¿Con quién habrá reaccionado? ¿Qué les parece a ustedes en función de lo que conocen de las especies químicas? ¿Quién puede reaccionar con qué? Vamos a pensar en la teoría de Lewis, ácido-base. El nitrógeno tiene 5 electrones en la estructura electrónica externa. 3 electrones desapareados, ¿sí? Que los comparte con electrones del hidrógeno en enlaces covalentes normales. Y le queda un par de electrones, no están apareados, pero no están enlazados, no enlazantes. Ese par está disponible para aportar en un enlace covalente dativo o coordinado. Y la plata, que es un catión, en el sentido de en un enlace covalente dativo, ser quien los acepta. Entonces, el amoníaco reacciona con el ion plata
y se forma otro ion complejo que se llama, lo pueden buscar ustedes en una tabla para explicarse por qué yo lo escribí así, porque esta es la especie química que se establece. Y se forma un ion complejo. ¿Sí? Se forma ese ion complejo. O sea, la plata del equilibrio de solubilidad está reaccionando con el amoníaco que agregamos para formar el diaminoplata. ¿Sí? La pregunta que les hago, este complejo, ¿cómo es respecto a la estabilidad, respecto de la de este complejo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será más estable? Este, en función de la observación que les describe el ejercicio. ¿Este será más estable que este? Sí. Sí, compiten entre los dos, y si nos dice que todo el cloruro de plata se disolvió, quiere decir que la plata formó con el amoníaco un complejo que es más estable que este. Si no fuera más estable no se hubiera formado. Entonces, este complejo es más estable que el acuo complejo. Perdón. Bien. Bueno, entonces este es el efecto de formación de un ion complejo sobre la solubilidad. En este caso, al agregar una especie química que compleja a uno de los iones que está en la solución acuosa saturada y se forma un ion complejo muy estable, la solubilidad aumenta. Porque este equilibrio se desplaza o se favorece la reacción directa para reponer esta concentración de iones plata que se está consumiendo en esta otra reacción. ¿Entendido? Bueno, entonces vimos temperatura, vimos efecto del pH, vemos efecto de la formación de iones complejos sobre la solubilidad. Acá yo había hecho en esta diapositiva una representación simbólica, digamos, a nivel macroscópico y microscópico de estos sistemas del ejercicio 6. Acá, no sé si se alcanza a ver en el vaso, hay cloruro de plata sólido, la solución acuosa saturada. Cuando le agregamos el amoníaco, observamos que ya no hay más sólido, porque se formaron, acá están representados los iones complejos. Bien. Bueno, y por último, de este tema de solubilidad, vamos a ver es la solubilidad de gases en líquidos. O sea, ¿cuáles son los factores de los que depende la solubilidad de gases en líquidos? Uno de los factores es la presión. La presión afecta la solubilidad de un gas en un líquido. Hay una relación directa. A mayor presión, mayor solubilidad. Yo ahí puse una imagen de Henry, que fue un químico que hizo estudios justamente sobre la solubilidad de gases en líquido a distintas presiones y estableció entonces esa relación entre la solubilidad y la presión del gas y llegó a esta que se llama ley de Henry. La solubilidad es igual a una constante, que es la constante de Henry, que está tabulada para determinados solutos en determinados solventes, y la presión del gas. Mayor presión, mayor solubilidad. Y acá, bueno, está la representación de esto que estamos diciendo. Esto es un vasito con un émbolo. Si bajamos el émbolo, estamos aumentando la presión del gas. Y al aumentar la presión del gas, aumenta la solubilidad. No sé si alcanzan a distinguir que acá en el vaso hay dos fases. Una fase líquida, donde hay partículas
del soluto, que en este caso es gaseoso y están disueltas, y partículas de soluto que están acá en la fase gaseosa. Cuando aumenta la presión, no sé si pueden observar, en función de la cantidad de partículas que están dibujadas, que hay más cantidad de partículas de soluto disueltas en el líquido, ¿sí? Y ahí están con las flechitas indicado el equilibrio, digamos, en este caso de solubilidad. Lo que pasa es que no es de un sólido en un líquido, es de un gas en un líquido. El equilibrio que se establece entre la fase líquida y la fase gaseosa. En la fase gaseosa hay nada más que gas, partículas de gas, y en la fase líquida hay gas disuelto en el líquido. Entonces, uno de los factores, y siempre en el mismo sentido, es directa la relación, es a mayor presión, mayor solubilidad. Hay una observación que ustedes pueden hacer a diario respecto de este fenómeno, vamos a decir, que es cuando destapan una gaseosa. Ustedes cuando tienen una gaseosa y está tapada, no ven las burbujas del gas. ¿Por qué? Porque está disuelto en el líquido. Cuando ustedes destapan, están disminuyendo la presión. Cuando destapan, están disminuyendo la presión, ¿y qué pasa? Salen burbujas. ¿Por qué? Porque hay partículas que estaban disueltas que pasan a la fase gaseosa. ¿Sí? Eso lo observan ustedes a diario. Bueno, es esto que estamos describiendo acá para el sistema. Bien. Y otro factor que afecta a la solubilidad de un gas en un líquido es la temperatura. Y en este caso, en estos casos de estos sistemas de gases disueltos en líquido con gas en exceso, siempre también es en el mismo sentido. La temperatura afecta la solubilidad de un gas en un líquido y la relación es inversa. Y esto lo puedo observar en este gráfico donde están representadas en el eje de ordenadas la solubilidad, gramos de soluto por 100 gramos de solvente, en función de la temperatura. Fíjense cómo son estas curvas. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Además tiene relación con que al aumentar la presión del gas, aumenta la solubilidad. ¿Se acuerdan ustedes cómo es la relación entre presión-temperatura? Vieron gases, ¿no? Sofía. La ley de gas ideal. Sí, Ana. ¿Cómo No es la lo relación llamaron gas entre... ideal porque lo llamábamos gases. Los que son gases son los que están teniendo un comportamiento ideal. Perfecto. Pero sí vieron la relación con la temperatura. En presión, temperatura y volumen. Bueno, si el volumen es constante y aumenta la presión, disminuye la temperatura. Entonces, el análisis que estábamos haciendo, a más presión, más solubilidad, a mayor temperatura, menor solubilidad. Entonces acá tienen para el metano, para el oxígeno, todo en agua, ¿no? Lo dice acá arriba el título del gráfico, efecto de la temperatura sobre gases disueltos en agua. Metano, oxígeno, monóxido de carbono y helio. El helio varía muy poco la solubilidad con la temperatura, y de los que están representados acá, el que más variación tiene de la solubilidad en función de la temperatura es el metano. Esa es la conclusión que puedo hacer cuando observo la representación gráfica de la solubilidad en función de la temperatura, todo lo que puedo leer, decimos, de ese gráfico.